Entonces, Ricardo, si quieres empezar. ¿Ya? Ya. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí reunidos para escuchar tu disertación para obtener el grado de tesis del grado de maestría en ciencias en física educativa de Juan José del Carmen Cervantes, con el título de tesis El efecto fotoeléctrico y divisor de voltaje, su aprendizaje con la metodología ISLE, que fue dirigida por los doctores Daniel Sánchez Guzmán y el doctor Eduardo Morales. Y estamos aquí reunidos postulados el doctor Humberto Ramírez Díaz, el doctor Rubén Sánchez, un servidor, el doctor Ricardo García Salcedo y los directores de tesis. Entonces, para comenzar, te vamos a pedir que nos expliques tu trabajo de tesis entre 30 y 40 minutos y después vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas para posteriormente deliberar y darte el veredicto. Entonces, por favor. Buenos días. Voy a presentarme nuevamente. Mi nombre es Juan José del Carmen Cervantes. Mis directores, el doctor Daniel Sánchez Guzmán, el doctor César Eduardo Morales. Y bueno, este es el título de mi tesis: efecto fotoeléctrico y divisor de voltaje, su aprendizaje bajo la metodología ISLE. Para empezar, quiero comentar cómo es que decidí utilizar estos dos temas. En primer lugar, yo trabajo en el CECIT número 3, ahí lo que se da es electrónica, y en particular los alumnos llevan, como carrera, son técnicos en sistemas digitales. En esta carrera hay dos temas son fundamentales, que es el efecto fotoeléctrico y divisor de voltaje. Aun cuando se lleva electrónica durante durante 3 semestres, un problema que existe es que no se comprende bien qué es el efecto fotoeléctrico, y por otro lado también el divisor de voltaje, aunque es muy utilizado, no lo saben identificar para poderlo utilizar eficientemente en los proyectos. Entre las cosas que son importantes dentro del efecto fotoeléctrico, pues tenemos que actualmente hay sistemas de seguridad en el campo de los automóviles, en la aviación, en la domótica, iluminación, desarrollo de equipos de entretenimiento, en la medicina, en la industria química, astronomía, es decir, está aplicado en un ambiente muy amplio. Y por otro lado, el divisor de voltaje de igual forma se aplica en varias partes, sistemas automotrices, en adquisición de datos, en sensores de humedad, sensores flexibles, sensores de temperatura, control de volumen, posición, y así podemos enumerar varios ejemplos en los que son bastante aplicados. Por eso de ahí la importancia de trabajar con estos dos temas. Cabe mencionar que estos temas, esta metodología se aplicó para alumnos de quinto semestre. Para esto, los alumnos en tercero y cuarto semestre ya debieron haber conocido un poco del efecto fotoeléctrico y del divisor de voltaje. Sin embargo, es muy importante porque en sexto semestre, tanto en quinto como en sexto, se desarrollan lo que llamamos el proyecto aula, en el que los alumnos construyen un prototipo y deben aplicar todos sus conocimientos. En ese sentido, pues la problemática que surgió es cómo mejorar el aprendizaje de estos dos conceptos para los estudiantes que llevan la carrera de sistemas digitales. De ahí surge la pregunta de investigación. A partir de lo que estudiamos en la maestría, se eligió la metodología ISLE por algunas razones que voy a comentar más adelante, y a partir de eso la pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuál es el impacto de aplicar secuencias didácticas sobre el efecto fotoeléctrico y divisor de voltaje basadas en la metodología ISLE en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de técnico de sistemas digitales del nivel medio superior en el CECIT número 3 del Instituto Politécnico Nacional? De acuerdo a lo que leí con respecto a esta metodología y los ejemplos que se han llevado a cabo por algunos investigadores,
ellos dan como una metodología muy factible de aplicar por lo que puede ofertarnos. En este sentido, la hipótesis nos queda que el curso sobre el concepto de efecto fotoeléctrico divisor de voltaje bajo la metodología ISLE impacta de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Técnico en Sistemas Digitales del CIN número 3 del Instituto Politécnico Nacional, y esta parte es muy importante, que es lo que ofrece la metodología ISLE, es adquiriendo habilidades para construir múltiples representaciones, razonamiento hipotético deductivo, diseño de investigaciones científicas y la aplicación eficaz de los conceptos del mundo real. Estos elementos son los que tomaron en cuenta para poderse, en la selección de esta metodología, porque para nosotros en la situación es muy importante que los estudiantes tengan estos elementos en su aprendizaje. Bien, ahora el objetivo de la investigación fue entonces construir las secuencias didácticas sobre estos dos conceptos con la intención de que los alumnos logren un mejor aprendizaje y, como ya había comentado hace un momento, que tengan esos elementos, la habilidad para construir múltiples representaciones de lo que están aprendiendo, el razonamiento hipotético deductivo, en un momento dado poder diseñar investigaciones científicas y a la aplicación de estos conocimientos. Bien, este es un cuadro que está en el cual estamos viendo lo mismo que les acabo de comentar hace un momento, y de aquí pues lo importante la forma en cómo se lleva a cabo esta metodología es un ciclo, de tal manera que en este ciclo se va a llevar a cabo una experimentación, primero de manera cualitativa, después se vuelve a experimentar de forma cuantitativa, y bueno, en los primeros experimentos se pretende que los alumnos primero tengan interés sobre lo que se va a estudiar, lo que se está observando. De ahí, de esa primera experimentación de forma cualitativa, los alumnos realizan explicaciones. En ese sentido, se le debe dar libertad al estudiante para que él pueda explicar con sus propias palabras, inclusive si tienen ideas previas, que tal vez puedan ser erróneas, tal vez no, pero deben expresar todas sus inquietudes. Con estas explicaciones se intenta realizar una predicción de lo que pasaría con otro experimento que realizáramos. Se realiza este experimento y si se observa que está cumpliendo con nuestras predicciones, podemos hacer más experimentos y si todo sale bien, podemos aplicarlo ya en el mundo real. Si no fuera de esta manera, podemos volver a experimentar y podemos modificar nuestras explicaciones, de tal manera que en este ciclo pues vayamos, digamos, consiguiendo la verdad de cómo es que se explica este experimento. Bien, entonces las secuencias didácticas se realizaron tomando en cuenta este ciclo y se aplicaron a un grupo experimental de quinto semestre en el turno matutino en la vocacional número 3, y este grupo, solamente se dio a un grupo debido a que solamente le doy clases a un solo grupo en ese semestre en el que se aplicó, en el que estuvo conformado por 41 estudiantes, entre hombres y mujeres. No se hizo ninguna selección de los alumnos y se tomó en cuenta que todos los estudiantes tienen la misma capacidad de aprendizaje. Es decir, eso es lo que se tomó en cuenta del grupo experimental. Bien, a continuación voy a mostrar cómo se diseñó la secuencia didáctica.
Bien, la secuencia didáctica que se desarrolló para el efecto fotoeléctrico comenzó primero a manera de exposición por parte del profesor, en la que se hizo un experimento con diferentes lámparas y una lente fotocromática que me permitiera obtener la atención de los alumnos. Además, la primera intención es que los alumnos vean que la luz tiene diferente energía dependiendo del tipo de luz. Así, con este experimento empezamos con los estudiantes a que hagan preguntas y ellos a sí mismos den respuesta a esta interrogante, a lo que pueda surgir. Después de ello se vuelve a experimentar, pero ahora ya lo hacen los estudiantes. Se trabaja igual con diferentes lámparas que producen diferentes tipos de luz, incluyendo la luz ultravioleta, y medimos los voltajes que se obtienen con una celda. Se mete esta celda y la lámpara dentro de una caja para que no afecte la luz del ambiente y medimos el voltaje producido. La intención es que los alumnos puedan observar que hay una diferencia de voltaje producido con los diferentes tipos de luz. Se vuelve a experimentar, esto es de manera cualitativa, pero también cuantitativa, para poder observar los valores que van obteniendo. Se hizo el mismo experimento, pero ahora haciendo ese circuito para medir la corriente que van a generar igual los diferentes tipos de luz. Con esto esperamos que el alumno cada vez vaya haciendo una explicación mejor acerca de la energía que tiene la luz. Bien, después de esto, aquí en la carrera que tenemos no tenemos el material para poder llevar a cabo el experimento del efecto fotoeléctrico, así es que se utilizó una simulación de PET para poder observar cómo es que sucede el efecto fotoeléctrico. Se les dio la dirección y afortunadamente en la escuela sí tenemos internet en cada una de las en el aula y en todas las computadoras para que ellos pudieran llevar a cabo esta simulación. Ellos respondieron las preguntas. Solamente es una imagen de lo que es la simulación. Y ellos deben de observar qué es lo que sucede con los diferentes tipos de luz, con la longitud de onda, y observar la cantidad de electrones. Aquí tenemos una batería para observar qué pasa cuando cambiamos el voltaje entre las placas que tenemos en los extremos, y de esta manera los alumnos siguen experimentando. En los tiempos en que se realizó esta sesión, afortunadamente para nosotros una sesión consta de 3 horas. Nos dio perfectamente tiempo para llevar a cabo esta secuencia. Esto fue en una sola sesión. Lo mismo, estos experimentos también en este caso se utilizó una LDR para medir la resistencia y cómo varía el valor de resistencia cuando se ilumina también con diferentes tipos de luz. Y más adelante los alumnos obtienen los valores. Aquí tenemos un cuadro donde van llenando y siguen obteniendo patrones. En este cuadro que tienen en la parte de abajo se les pide a los alumnos que realicen una representación con sus medios. No se les dice directamente que hagan un histograma o que hagan digamos cualquier dibujo. Se les dice a ellos que tienen la libertad de expresarse para observar qué hacen ellos, para posteriormente darles una mejor instrucción de cómo se puede representar. Finalmente esta parte es una lectura que se les dio extra. Esto ya no formó parte de la secuencia didáctica, sino que se les dio para que ellos tuvieran un poco de más información y se les pidió que lo leyeran en casa. Finalmente, junto con los alumnos y el profesor, el día de clase en el aula se retomó lo que observaron en los experimentos para poder llegar a esta fórmula que es la ecuación del efecto fotoeléctrico. Con respecto a la secuencia didáctica del divisor de voltaje, de igual manera se empezó con
con una exposición por parte del profesor, se tomaron estos focos, que fueran incandescentes, y se prendió uno a la vez, primero el de 100 watts, luego el de 50 y luego el de 25. Y después de eso se les preguntó a los alumnos qué pasaría si ahora los conectamos en serie y observamos la iluminación que tiene cada uno de los focos. Cuando se realizó este experimento, pues ellos pensaron que el que tuviera mayor potencia iba a ser el que iba a brillar más cuando lo conectamos en serie. Digamos que en la parte de acá arriba observábamos que este brilla más, este un poco menos y este mucho menos. Cuando los conectamos en serie pasó al contrario. Entonces ahí empezamos igual a ver y a preguntar a los alumnos por qué pasa este fenómeno. Ajá. Así es que este sería el experimento cualitativo. Después vamos a otra experimentación con otro experimento, otro diseño diferente, otro circuito. Tenemos ahora un potenciómetro, un foco también que es incandescente, tiene una resistencia en medio. Y aquí el circuito que tenemos arriba con focos en realidad es igual a solo que en lugar de tener aquí un foco tenemos un resistor. Y de esta manera los alumnos obtienen los datos. Y este circuito, bueno, este es un dibujo. Se le pide en primer lugar que los alumnos realicen el diagrama de circuito. Con eso también estamos trabajando que los alumnos puedan representar un experimento. Entonces aquí se les pide que hagan el diagrama de circuito y que llenen los valores para posteriormente llenar una tabla. En este caso medimos el voltaje del foco y el voltaje medido en el potenciómetro al estar cambiando de posición. Giramos el potenciómetro y vemos qué está pasando. Conforme van anotando los valores, los alumnos deben de ir observando qué pasa para que puedan obtener el patrón de lo que sería el divisor de voltaje. Bien, se vuelve a hacer el experimento. Aquí se dejan dos espacios, pero ahora se les pide que pongan dos sensores resistivos. En otras unidades de aprendizaje, ellos ya deben haber conocido otros elementos resistivos. Se les pide que lo pongan igual ahí. En este caso se les pide, puede ser un termistor o una resistencia, una LDR, de tal manera que al cambiar, digamos en el caso de la LDR, si la iluminamos cambia su resistencia. Si es un termistor, si lo calentamos o lo enfriamos va a cambiar su resistencia. Y de esta manera también podemos ver se debe ver el mismo patrón, que conforme cambia la resistencia cambia el voltaje en los elementos. Finalmente vemos este diagrama que es un divisor de voltaje y se les pide que ellos obtengan el voltaje de cero para que después con esto que están haciendo los muchachos lo puedan contrastar con el experimento que hicieron antes. Bien, finalmente se ven algunas aplicaciones, esto igual junto con los muchachos. Aquí solamente se ponen los ejemplos, pero se les pide a ellos que si ellos han visto otro lugar en el que hayan visto un divisor de voltaje. A partir de lo anterior, no se les deja trabajar solos. Durante toda la metodología se está con ellos y afortunadamente tenemos dos profesores auxiliares que nos ayudan a que los alumnos vayan tomando el mejor aprendizaje de esta metodología. Bien, finalmente, aquí tenemos otros ejemplos. Aquí pusimos lo que son algunos sensores resistivos y una aplicación de lo que es el divisor de voltaje en un circuito integrado. Bien, esto es con lo que respecta al desarrollo de las secuencias didácticas y su ejecución. A los alumnos se le evaluó por medio de dos rúbricas.
Esta evaluación es solamente para poder asignar una calificación al estudiante. Ajá. Y bueno, estas rúbricas también se diseñaron a partir de lo que está en la red acerca de la metodología ISLE. Tenemos estas dos rúbricas que se utilizaron para la evaluación sumativa y formativa del estudiante. Ahora, con respecto a la evaluación de la efectividad de la metodología, se utilizaron estas tres partes, que serían la obtención de la ganancia conceptual normalizada, el factor de concentración y un test de diferencial semántico. Con respecto a los resultados del test para la ganancia, se obtuvieron estos resultados. La parte de color azul es el pretest. El pretest se aplicó exactamente iniciando el semestre. Digamos que el primer día de clases se les dio a los muchachos cómo se iba a trabajar, y el segundo día ya tenía elaborado yo lo que es el test, y se aplicó digamos, en la segunda sesión de clase con los muchachos de quinto semestre. Después el post-test se aplicó exactamente después de que se dio la método, se dieron las secuencias didácticas, y el test de retención se dio después de 4 meses, antes de que terminara, un mes antes de que terminara el semestre. Estamos viendo que bueno, en la mayoría se obtuvo una mejor respuesta en cuanto a respuestas correctas. Sin embargo, sí tenemos aquí hay una observación en el caso de la pregunta 11 y en el caso de la pregunta 1, donde salieron mejor en el pretest que en los demás, que en el posttest y en el test de retención. Más adelante está el análisis. Bien, con respecto a la ganancia, lo que está en color anaranjado es una ganancia media, y estamos observando que en el caso de la pregunta número 1 se obtuvo una ganancia negativa tanto en el post-test como en el test de retención. En las demás, casi en todas se obtuvo una ganancia media. En la pregunta 8 también una ganancia negativa. Nada más en esta se obtuvo una ganancia alta en esta parte, y también hay un caso especial como esta en la que en el post-test tenemos una ganancia negativa, y al final del semestre se obtuvo una ganancia positiva. Igual más adelante hago el análisis, pero bueno, en este caso quiero comentar que durante el semestre esa pregunta se refiere al divisor de voltaje. Conforme se fue avanzando en el semestre, pues se siguió utilizando el concepto. Entonces yo quiero pensar que se debió al uso constante del concepto del divisor de voltaje. Con respecto al factor de concentración, aquí nos da un poco de más información de qué es lo que está pasando. En el pretest estamos observando que los alumnos se encuentran más en esta parte, donde si las respuestas se encuentran por aquí, se tiene que el modelo, o más bien no hay un modelo dominante, es decir, que los alumnos puede ser que hayan respondido al azar, y entre ellos puede ser que sean incorrectas o correctas. Y tenemos además dos preguntas en las que los alumnos salieron bien, que es la pregunta 1 y la pregunta 11. De hecho, lo podemos ver en la ganancia, que sale negativa. Aquí tenemos estos 2 puntos. Ahora, esos son los resultados del post-test. En primer lugar, observamos que hay una tendencia hacia una ganancia, hacia este modelo, donde tenemos, en esta parte, que los alumnos tendrían una respuesta correcta. Todos concentrados hacia una respuesta correcta. Y observamos que la pregunta 1 hace un rato estaba por aquí arriba, y después de aplicar las secuencias, bajó a esta parte. Es decir, que sí, si lo checamos con la ganancia normalizada, pues esta tiene una ganancia negativa. Sin embargo,
aún así se tiene una tendencia a tener una respuesta correcta. Y también estamos observando que esto nos está llevando, pues, digamos, a esta parte. Con respecto al test de retención, después este test se aplicó, como comentaba, 4 meses después, y parece que con el uso constante de los conceptos que se vieron en la instrucción, pues poco a poco se acercan un poco más hacia tener una respuesta, bueno, concentrados hacia una respuesta correcta. Pero se tienen problemas, por ejemplo, con la pregunta 8, y aquí tenemos la pregunta 1, se sigue manteniendo en el mismo lugar. Con respecto a la pregunta 1, aquí tengo que hacer el análisis un poco más completo. Esta es la pregunta. Cabe mencionar que en las preguntas no se les pidió a los alumnos que hicieran cálculos, sino que tenían que razonar sobre el circuito o sobre lo que se les estaba pidiendo del efecto fotoeléctrico. Aquí tenemos, bueno, se le explica al alumno qué es lo que se pide, tenemos el diagrama de circuito, y en este sentido, en el pretest se le aplicó a 31 alumnos. Después, el posttest se aplicó a 41 de los estudiantes. Bueno, aquí el día que se presentaron, el primer día que se presentaron los alumnos, varios de ellos no estaban todavía inscritos, entonces por eso es que aparecen menos alumnos. Sin embargo, a todos se les dio la secuencia didáctica. Estos 41 alumnos son, digamos, ya se presentaron al segundo día, aún sabiendo que tal vez no estaban inscritos. Sin embargo, bueno, ya corrigieron su situación. Bueno, la diferencia entre esta y esta, que tenemos 31 alumnos, aquí tenemos 41 alumnos, y este es el porcentaje, bueno, la cantidad de alumnos que contestaron correctamente. Aquí tenemos 23, y aquí estamos observando que subió a 29. Sin embargo, por la cantidad de alumnos que eran, la ganancia aquí salió negativa. Lo mismo en esta parte. La cantidad de respuestas correctas sí es mejor, pero bueno, nos está afectando aquí la cantidad de alumnos que se les aplicó. Desafortunadamente no excluía ningún alumno a la hora de hacer el examen para que todos, bueno, para que tomara solamente los 31 alumnos. Otra de las preguntas es la pregunta número 5, en la que también existe un problema. Aquí estamos viendo que en el pretest las respuestas que eligieron los alumnos en realidad no tienen una concentración. Estamos viendo que aquí la respuesta correcta era la B, sino aquí muchos contestaron que era A, y aún así podemos observar que después de la aplicación de las secuencias didácticas se aumenta la cantidad de alumnos que contestaron correctamente, tanto en el posttest como en el test de retención. Esta pregunta es en la que teníamos primero una ganancia negativa y después una ganancia positiva. Como les comentaba, durante el semestre se dan varios ejemplos del uso del divisor de voltaje, y podría ser que esa es la razón en la que está incrementando aquí este valor. Bueno, la pregunta 8 va en el mismo sentido. Aquí algo que observé es que se le pidió que eligieran cuál no era correcta, y creo que los alumnos no están acostumbrados a buscar lo que no es correcto, entonces les costó mucho trabajo contestar esta pregunta en los 3 tests. Como podemos observar, de hecho, tanto en el posttest como en el test de retención, la respuesta que más eligieron, en este caso sería la A, que es incorrecta, y también aquí la A, que también es incorrecta, y vemos que se carga en esta respuesta, y la que debería de ser es la letra C, así sería la correcta. Sin embargo, los alumnos me parece que no estaban observando que lo que se les pedía era que buscaran cuál no era correcto.
Con respecto a la evaluación de la actitud de los estudiantes, se utilizó un test de diferencial semántico. Esta es la tabla. De lado izquierdo tenemos, digamos, la parte positiva, donde en este caso dice que si es divertido o que si es aburrido. Los alumnos tenían que escoger de todas ellas qué les parecía sobre la metodología aplicada, sobre las secuencias, y los resultados son los siguientes. Aquí estamos viendo que en promedio pues tenemos un valor positivo, pero en ningún caso es cercano al 3. Aún así, con estos valores pues nos da información que esta metodología pues es bien aceptada por los estudiantes. También, adicional a eso, se les hicieron dos preguntas. Una es que si es de su total agrado la carrera en la que estaban inscritos. El 89% de estudiantes contestaron que sí. Eso quiere decir que los demás pues van por obligación o por alguna otra razón. Y también se les preguntó si van a continuar con sus estudios profesionales en la misma rama. El 70% contestó que sí, los demás que no. Entonces también nos da información de que posiblemente los alumnos solamente intentan cumplir para poder aprobar la asignatura. Bien, durante las actividades que se realizaron en las secuencias didácticas, se observó que en primer lugar los estudiantes se veían más atraídos por la clase, por los experimentos. Ahora todos los alumnos expresaban sus ideas, malas o buenas. También se observó que todos intentaron mostrar de alguna forma lo que estaban observando. Bueno, también se observó que en el caso de la representación gráfica les falta todavía mucha habilidad para poder hacer estas representaciones. También se observó que a partir de al final de la secuencia didáctica, todos los alumnos reconocían que el efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones de una superficie metálica al ser iluminada con luz de una cierta frecuencia. O sea que hay una frecuencia umbral para la que sucede el efecto fotoeléctrico. También, bueno, reconocen que gracias a la explicación de Einstein se puede explicar el funcionamiento de diversos dispositivos electrónicos que son muy utilizados en la electrónica. También algo que se observó cuando se dio la secuencia del divisor de voltaje es que la mayoría de los estudiantes piensan que el potencial de frenado es un voltaje que evita el fenómeno del efecto fotoeléctrico. Aún cuando se volvió a repetir y se trabajó mucho con ello, la mayoría siguieron pensando que el voltaje de frenado era para extinguir el efecto fotoeléctrico, cuando no era de esta manera. En este caso lo que se estuvo pensando es adicionar algo a la metodología para poder lograr quitar esta idea. Esas son algunas de las representaciones que hicieron de manera muy rápida los estudiantes para mostrar el trabajo realizado. Bueno, digamos por ejemplo esta, ¿no? Aquí estamos viendo que la luz UV la representan con muchas rayitas, y aquí no se alcanza a leer muy bien, pero se ve la diferencia de frecuencias. Bueno, es lo que se intenta, que ellos puedan tomar en cuenta los resultados de los experimentos. Aquí estamos viendo cómo, ellos dibujan los circuitos de una manera más eficiente. Con respecto al divisor de voltaje, reconocieron que en un voltaje serie, la suma de los voltajes en cada elemento pues da como resultado el voltaje total del circuito. Bueno, y también a partir de la secuencia didáctica pudieron identificar el divisor de voltaje en un circuito más complejo. Por otro lado, también reconocieron que
el divisor de voltaje se puede utilizar en múltiples circuitos para poder utilizarlo en la obtención de datos. Y algo que también me sucedió con ellos es que los estudiantes siguen asumiendo que el voltaje es consumido por los elementos resistivos, cuando el voltaje pues no es consumido, lo que se consume es la corriente. Sin embargo, al observar cuando hacen las mediciones, siguen diciendo, la resistencia me está consumiendo voltaje, ¿no? Entonces, eso fue muy, bueno, aún después de la aplicación de las secuencias, se estuvo tratando de evitar que tuvieran esa concepción. Bien, como conclusiones, creo que la metodología es muy funcional y también creo que modifica mucho las ideas de los estudiantes. Sin embargo, también sucedió que a veces los confunde. Hacer los experimentos y tratar que ellos busquen los patrones sin la ayuda directa del profesor podría causar que los alumnos se desvíen a otras suposiciones que podría ser que fueran incorrectas. Bueno, algo muy importante es que los estudiantes sí enfocan su atención en los experimentos desde el inicio de la instrucción. También algo muy importante es que los estudiantes sí tratan de descubrir y explicar qué sucede. Por otro lado, cuando el profesor realiza los primeros experimentos, también se sienten muy atraídos a ver qué sucede, qué pasa con estos experimentos. Bueno, y una pregunta muy recurrente durante la instrucción es que si estos conceptos iban a ser evaluados para la calificación sumativa. Esto nos da información de que el alumno está muy preocupado por cuál va a ser la calificación. De tal manera que si se le da una ponderación, estudian más o le ponen más atención, y si no, no la toman en cuenta. Bien, con respecto a la ganancia normalizada de Hay, se obtuvo que hay un avance en el aprendizaje de los estudiantes, pero no es el esperado. Bueno, algo que sí es importante comentar es que después de la instrucción de estas secuencias didácticas fue más fácil que los alumnos aprendieran otros conceptos. Bueno, y en el caso del promedio de la ganancia normalizada fue bajo. Sin embargo, la metodología sí me sirvió para poder atacar otros conceptos. Con respecto al factor de concentración, igual sí se observó que los alumnos realizan un mayor razonamiento hipotético deductivo, ¿no? Se observa que los alumnos intentan explicar dependiendo de lo que sucede en los experimentos. También intentan expresar lo que observan en diferentes formas y definitivamente al final, bueno, también modifican sus ideas previas y al final del semestre aplicaron eficientemente estos conceptos, a pesar de los resultados que se obtuvieron al observar cómo realizan los circuitos y cómo aplican los conocimientos para hacer los prototipos tecnológicos. Fue muy satisfactorio. Bueno, también cabe comentar que el test que se aplicó fue en base a los comentarios de los profesores. Bueno, entre la academia de sistemas digitales de la escuela se hizo un examen que verdaderamente atendiera las necesidades de nuestros alumnos en esa unidad de aprendizaje. Es decir, que este test no lo saqué de ningún libro, fue desarrollado por la academia y después en la misma academia fue la que avaló que estuviera, bueno, que contuviera la información correcta para evaluar estas secuencias didácticas. Por aquí tengo las referencias y tengo también el test que se aplicó.
Bien, los test, ninguno fue de cálculo, ninguna de las preguntas fue para calcular, sino que en todas ellas tenían que pensar cómo resolver este circuito. Digamos, más por poner el primer ejemplo, que sería la pregunta número 1, dice, se conecta un sensor LDR, el alumno debe de identificar dónde está el LDR, dice en serie con una resistencia fija, como se muestra en la figura 1. Esta es la figura 1, aquí está la resistencia, y después dice, si debido a la incidencia, a la luz incidente, el valor de resistencia del LDR, que tenemos aquí, disminuye un valor menor que el de la resistencia fija, entonces, ¿cómo es el valor de voltaje que se obtiene en V0? Aquí, bueno, no se alcanza a ver, pero aquí dice V0 y aquí están las respuestas. La cantidad de respuestas fueron 4, esto fue avalado por la academia también, y de esta manera se hicieron las demás preguntas. Con las del efecto fotoeléctrico son de la misma manera, no se le pidió al alumno un concepto, sino que trataran de responder de acuerdo a lo que ellos observaron en las secuencias didácticas. Pues es todo. Ok, gracias. Hasta el tiempo, entonces, pues estamos bien. Vamos a proceder entonces a la sesión de preguntas y vamos a empezar por el doctor Rubén. Por favor, doctor, breve y conciso. Por favor. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, tú hablas de que usaste la metodología ISLA. Sí. En esta metodología, los estudiantes, digamos, participan en equipos y tienen discusiones. Sí, bueno, trabajaron de manera individual, pero también trabajan en equipo. El material que se les pidió, bueno, eso fue con tiempo, se les pidió qué es lo que se iba a hacer, y trabajaron en equipos no mayores de 4 personas, de tal manera que ellos pudieran observar el experimento y además entre ellos pudieran compartir la información. Normalmente cuando uno hace el experimento se le van algunas ideas, entonces está contemplado que en la metodología ISLE puedan trabajar en equipos para obtener unos mejores resultados. También hacen algún tipo de resumen o conclusión, llegan algunas. Sí, lo que presenté ahorita es ¿En equipo cómo es? Sí, lo que mostré ahorita, la secuencia didáctica, esta es para el profesor, es la guía del profesor, pero aparte se le dio material a los alumnos de tal manera que para ellos fuera rápido ir haciendo el experimento y se les pedía que trabajaran en equipo, pero lo que entregaban físicamente como reporte era individual, de tal manera que se pueda ver qué hace cada uno de los alumnos. Bueno, algo más que quisiera comentar es que es un trabajo muy arduo para el profesor, porque tienes que revisar, te tiene que dar tiempo para revisar a todos. Entonces sí hay que trabajar bastante en esta metodología. Otra inquietud que tenía es que dijiste tú que validaron el test con la academia. Sí. ¿Me podrías explicar qué criterios usaron? Okay. ¿Qué elementos usaron? Ok, en primer lugar para validar este test, lo primero que se hizo fue basarnos en la planeación didáctica, de tal manera que lo que se pregunta en este test correspondiera a las necesidades que se tienen para los temas que llevamos en las diferentes unidades de aprendizaje. Al final, como comentaba, los alumnos tienen que entregar un prototipo tecnológico. Digamos, algunos hacen un brazo robótico, otros hacen una detección de colores,
otros han hecho bandas transportadoras o control de velocidad de los motores. Entonces, cada uno de estos experimentos, cada uno de esos prototipos utilizan tanto el efecto fotoeléctrico como el divisor de voltaje, porque utilizan sensores fotoeléctricos, casi todos ellos, ¿no? Por ejemplo, LDRs o fototransistores o optoacopladores. Entonces, estos circuitos tenían que ir de acuerdo a las necesidades, pero las preguntas se hicieron de acuerdo a las necesidades que se tenían para cumplir con ese requisito de obtener al final un proyecto terminado. Bueno, esa sería la primera parte. Ahora, también algunos de los profesores hacen reactivos para ser evaluados, entonces algunos de ellos dieron ideas de cómo tenía que estar constituida una pregunta. Y al final, bueno, entre las necesidades se fue haciendo este test y la misma academia fue la que decidió que estaba construido de acuerdo a lo que necesitábamos, y así fue como se validó. O sea, ¿no realizaron algún otro test? No. ¿En el internet? No. ¿O no lo hallaron? No se realizó porque fue muy específico a lo que queríamos. Digamos, no nos salimos de ese espacio. Tú mencionaste que hiciste un test de retención, ¿no? Sí. Sí. Clásico que te hiciste. En Uh-huh. el periodo de los 4 meses, ¿se les sugiere a los estudiantes que repasen o tienen algún tipo de actividad? No, ya en esos 4 meses ya no se hizo un repaso de la metodología. Bueno, no se les pidió que estudiaran ni de ninguna forma. Lo que sí se hizo fue utilizar los conocimientos, ¿no? Por ejemplo, en electrónica vimos una memoria, ¿no? Una memoria EEPROM. Y bueno, entonces lo que sí se dijo, a ver, recordando el efecto fotoeléctrico, en el que cuando la luz incide sobre una placa metálica hay una emisión de electrones. Vamos a estudiar qué es, cómo funciona o cómo se borra una memoria V. Ajá. Entonces, de esta manera sí se les fue recordando a los alumnos lo que habíamos visto, pero no con la intención de que ellos repasaran, sino tomando la información pasada para que fueran viendo que esta información sí es importante a la hora de dar una clase. Tú mencionaste que tuviste dificultad para que los estudiantes entendieran el concepto de potencial de frenado. Sí. A este respecto, ¿tú qué actividad hiciste? ¿Algún apoyo? Sí, ¿Alguna orientación? Sí, ¿O dejaste que ellos trataran de construir el conocimiento correcto? ¿O cuál fue tu proceso? Sí, durante la sesión todos están en el laboratorio, se pasa con cada equipo y entonces al platicar con cada uno de los equipos uno se da cuenta que tienen un error, ¿no? Porque en la secuencia viene una pregunta que dice qué es el potencial de frenado y la mayoría de ellos exponían eso sin observar bien el experimento. Para poder evitar eso, yo conecté el cañón y les fui explicando nuevamente, vimos otra vez el experimento, pero ya les expliqué qué estaba pasando cuando cambiábamos de polaridad las placas. Aún después de esta explicación, para los alumnos se les hizo, la palabra tal vez los confundía. Sin embargo, bueno, se hizo lo posible por modificar eso, aunque no resultó muy bueno para todos, ¿no? No sé si no me pusieron atención o algo pasó que siguió siendo difícil para ellos entender que el potencial de frenado no era lo que ellos comentaban. Claro, algunos lo entendieron rápidamente. Tú mencionas que también tuviste problemas con representaciones gráficas de los proyectos. Sí. Mi pregunta es si tú los apoyaste dándoles el concepto, si lo discutieron entre ellos o hubo alguna producción individual o cómo trataste el tema de las representaciones gráficas.
Con respecto a las representaciones gráficas, en lo que sí les hice hincapié fue en los circuitos eléctricos, en la representación de los electrones, en la representación de que algunos dibujos son importantes, pero más que nada en los circuitos eléctricos. Con respecto a otras formas de expresarlas, solamente les comenté la importancia que tienen otras unidades de aprendizaje, como son estadística, para precisamente comprender qué pasa con los números. Sin embargo, ya no les di más información acerca de eso, solamente los mencioné. Pero sí discutieron los equipos. Sí, solamente con respecto a las representaciones, en lo que hice hincapié fue en los circuitos eléctricos, en los que hay que anotar valores, hay que dibujar los circuitos tal y como deben de ser, que hay una regla para dibujarlos, ¿no? Es decir, que hay que poner las unidades en cada uno de los circuitos, en eso sí hice hincapié. Y bueno, en cuanto a tus resultados de eficiencia terminal, ¿cómo lo viste? Porque bueno, sí, como que si nos diste muchos detalles, pero sí, yo como que si no vi, o a lo mejor lo mencionaste, pero ¿qué tanto estimas tú que prosperaron ellos en su conocimiento? De acuerdo a las respuestas, la mayoría de los alumnos sí tuvieron una tendencia hacia elegir una respuesta correcta. Creo que la metodología es buena, pero se requiere mucho trabajo por parte del profesor. Tienes que trabajar bastante en tu metodología. De hecho, al terminar la secuencia didáctica, uno se da cuenta, decir, sabes que está aquí, en esta parte me hizo falta esto, en esta parte hay que agregar esto. Es muy importante aplicar esta metodología una vez y luego corregirla, no solamente con nosotros, sino de hecho en la plataforma nos dan ligas para seguir a otros profesores que tienen más experiencia en esta metodología. Creo que sí es buena la metodología, es muy interesante para los muchachos porque experimentar cuando el profesor no te dice cuál es la respuesta es muy benéfico. Sin embargo, es mucho trabajo el que se tiene que realizar, pero definitivamente creo que es una buena metodología, más que nada en el cambio de las ideas previas, porque creo que ellos piensan más y no necesita uno estarles reforzando o inculcando algo, sino que digamos, cada uno de ellos ya intentan eso, ya cambian sus ideas sin que nosotros los apresuremos. ¿Consideras tú que puede haber alguna mejoría? Sí, definitivamente creo que sí se puede mejorar todo ese trabajo, no solamente en la secuencia didáctica, sino también en los materiales y también en los experimentos, porque hay una gran variedad de experimentos que se pueden utilizar, y claro, conforme se va buscando más herramientas, la metodología funcionará mejor y además podría ser con menos tiempo, ¿no? Para hacer la primera vez siempre hay algo que te hizo falta, pero para la otra pues ya no me va a hacer falta porque ya lo tengo previsto. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. El doctor, por favor. Como mis puntos. Va a ser muy rápido, trato de que va a ser muy concreto. En realidad tengo algunos comentarios, un par de comentarios y un par de preguntas únicamente. Con respecto a tu objetivo, tú señalas que es diseñar una estrategia didáctica basada en Nielsen, más o menos, ¿no? Ajá, sí, que mejore el aprendizaje de esos dos conceptos. Ok, yo únicamente te recomendaría que lo complementes porque no estás únicamente diseñando, estás implementando y estás evaluando la misma secuencia, ¿no? Entonces es complementarlo únicamente, porque si no quedaría como que un tanto cuanto corto con respecto a todo lo que nos estás mostrando. ¿Okay? Y eso me lleva precisamente a tu hipótesis. En tu hipótesis, fíjate que tú estás manejando algunos parámetros que sí son medibles, que tan es así que nos estás mostrando mucha estadística. Entonces la cuestión de tus hipótesis es que las pudieras reconstruir en función de, se piensa alcanzar tales valores mínimos de ganancia conceptual o se trata de tener ciertos valores, ¿no? Porque el comentar en una hipótesis, esperamos tener un impacto positivo, pues
como que queda muy corto, ¿no? Como diría por ahí algún colega, son como profecías autocumplidas. Pues si estoy haciendo algo, espero que me salga bien. No, ¿a qué le llamas un impacto positivo? Y es lo que habría que colocar en la hipótesis, ¿ok? Son nada más un par de comentarios. Fíjate que algo que siempre nos llama mucho, o a mí en lo particular me llama mucho la atención cuando se hace esto del factor de Haidt, es cuando se obtienen ganancias negativas. Pero creo que ahorita nos explicaste muy bien, sobre todo es la pregunta 11, si no mal recuerdo, la que... Y la 1. En la 1, que tienes ganancias negativas y ya nos explicaste más o menos. Pero fíjate, no sé si puedes poner tu estadístico con la pregunta 2. ¿La cuál? La 12. La 12, a ver si... O incluso tú tienes aquí el test, ¿no? Sí, aquí. ¿Sabes qué? Mejor muéstranos en el test cuál es la pregunta 12. Y te comento rápidamente por qué. Porque fíjate que del estadístico que nos mostraste, mencionas que la pregunta 12 es la única que creció incluso en la retención. A ver, voy a... Sí, coloca tu estadístico, nada más quería ver la pregunta ahí. Exacto. Fíjate que en la 12... No, la 2 bajó, No, en la 12 está subiendo con respecto al factor de retención, es el que... ¿En la 12? Bueno, no nada más es la 12, ahora que estoy viendo es también la 5, ¿no? Ajá, la 5. La 5 es así. En la 5 es muy notorio. Sí, aquí sí es muy notorio. Y en la 12 también, ¿eh? En la 12 también, si te fijas, Sí, aquí es muy curioso la 12 porque tienes, cuando aplicas el post-test, te queda negativo. Y después aplicas retención y se va muy arriba. Sí. ¿A qué lo atribuirías? Aquí tengo la pregunta, creo que nada más puse la 5 para... Sí, por eso, como habías puesto el test, dije, bueno, sería interesante checarlo, sí, ¿no? Esta es la pregunta número 5. Sí. Aquí tenemos una ganancia negativa y aquí tenemos una ganancia media, positiva. Y la pregunta es esta. Tenemos este diagrama de circuito donde el único elemento es un potenciómetro. Aquí en realidad no se ven dos resistencias, bueno, parece nada más una. Los alumnos deben de tomar en cuenta que el punto medio del potenciómetro nos está dividiendo esta resistencia en dos. En realidad aquí tenemos dos resistencias, por lo tanto en este punto tenemos, ese es el punto donde queremos saber el voltaje en este divisor. Y la pregunta es, dice, el cuerpo de aceleración de un automóvil tiene un sensor tipo potenciómetro, que es este. Dice, un potenciómetro es un dispositivo de 3 terminales que opera en base al principio del divisor de tensión. El valor de resistencia medido entre la terminal del medio Rx, dice que es la terminal del medio, que es esta, y un extremo varía conforme se gira la perilla del potenciómetro. Si el Rx está cambiando cuando movemos el potenciómetro. Dice, ¿cuál es la fórmula para obtener el voltaje de salida V0 medida precisamente en la terminal? O sea, en la terminal Rx, que sería esta. De acuerdo al divisor de voltaje, que ellos ya deben haber aprendido, la respuesta sería, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero sería esta. Aquí tenemos esta, que en este caso dice que es Rx por V, por voltaje total, entre RT, que sería R total. Al principio, yo creo que los alumnos no identificaban que esta resistencia no es la suma de dos resistencias. Cuando tenemos el potenciómetro, sabemos que el potenciómetro lo compramos a un valor máximo, que digamos, si este potenciómetro es de 10K, pues la R total es la resistencia total de esta única resistencia medido entre este punto y este punto. Al principio yo creo que los alumnos no observaban de esta manera un potenciómetro como un divisor de voltaje, porque la toman en cuenta como que es una sola resistencia. Sin embargo, después de la aplicación de esta secuencia, aún así yo creo que seguían con esa visión de que un potenciómetro es un solo elemento, cuando al utilizarlo son
dos elementos, son dos resistencias. Yo creo que aquí en el transcurso del semestre se utiliza el potenciómetro para diferentes experimentos. Por ejemplo, hacemos un convertidor analógico digital con un potenciómetro. También regulamos la velocidad de un motor con un potenciómetro. Hacemos ¿qué más? Regulamos, bueno, medimos tensión con un LDR y con un termistor, y los regulamos por medio del potenciómetro. También llevamos otra unidad de aprendizaje en el que obtenemos datos y los mandamos vía Arduino hacia un celular por una aplicación Android. Entonces, yo creo que el uso constante de este potenciómetro, haciendo referencia a lo que es el divisor de voltaje, es lo que nos ayudó en este caso a obtener una ganancia positiva. Tal vez no se obtuvo, bueno, lo más bien no se obtuvo en la secuencia de esta metodología, sino que se obtuvo después, haciendo referencia a lo que se había aprendido que de hecho estaría involucrado con el propio metodología, ese que pide que se vea ya la utilización o la aplicación de lo que estás aprendiendo. Podría ser. Eso me lleva a hacerte una recomendación, porque coincido con el doctor Rubén con respecto a si hubo un proceso de validación de tu test. Sí. Todo lo que tú comentaste formalmente no es un proceso de validación, o sea, lo estás pasando por la academia, todas cosas muy válidas, muy valiosas, ¿no? Pero estrictamente, si tú vas a un libro de metodología de la investigación, te vas a decir, no, ese no es un proceso de validación, pero creo que podrías estar en vías de, o sea, tu cuestionario tal como lo presentas me parece bien interesante, porque tienes incluso algunas preguntas de contexto histórico, de cómo se construye la teoría, una cosa por el estilo. Por eso te pedía que lo pusieras cuando lo mostraste. Sí. Y entonces yo creo que podrías, como un trabajo derivado de tu tesis, pues seguirte con un proceso de validación. Los procesos de validación como tal no son sencillos. Y fíjate que algo que podrías hacer, incluso ahorita que me estás explicando lo que tú atribuyes a lo que pasó en esta pregunta 5, fíjate incluso cómo lo fraseas. Bueno, es que yo creo que a mí me parece esto. Son puras apreciaciones tuyas. Si tú construyes ahora una especie de entrevista, cuestionario, para ver qué fue lo que pasó, qué es lo que te dicen los estudiantes, con la información que tienes, ya tienes, por ejemplo, para detectar ideas alternativas o incluso hasta errores conceptuales. Pero si tú haces una entrevista y lo cruzas con esto, te da más información para incluso cambiar ítems, sustituir preguntas, aumentar otras. ¿Sí me explico? Que te llevaría, te digo, un proceso de validación que incluso aquí hemos tenido algunas tesis que son de nivel de doctorado, incluso que es la construcción, y no se acaba de hacer toda la validación porque pues esto te lleva a que lo pruebes con muchos estudiantes. Tú aquí lo aplicaste en un máximo de 41 por lo que estoy entendiendo, entonces habría falta mucho tiempo, más estudiantes y tenerlo que llevar más allá, ¿no? Pero creo que estarías en vías de esto, y te daría incluso explicaciones más precisas de por qué se da la retención alta, en particular en estas dos preguntas, porque se da un fenómeno interesante, ¿no? Tienes primero de pretest a post-test, ganancia negativa, y luego ¡pum!, en la retención se va muy arriba. Señal de que ahí él dice, pues algo está pasando con la retención, pues seguramente a la hora de que lo aplican en otros temas, ¿no? Otro punto que quería ver rápidamente es, bueno, sí, ya hablaste de que está aplicado en problemas reales. Creo que eso directamente ni siquiera se ve aquí de tu trabajo, sino que posterior a la secuencia que tú aplicaste es cuando se ven más problemas de aplicación real, porque incluso aquí en tu test no se ven tantos problemas de aplicación real, ¿no? Sí, se alcanzan a mencionar solamente. Okay. De hecho, cuando trabajamos sobre la secuencia, se viene ahí mismo que se aplica en los aceleradores de los automóviles, ¿qué más aparece? En el cuerpo de aceleración, en el sensado de datos, en la conversión analógico-digital. Entonces, pero sí, bueno, digamos, tenemos otra materia que es electrónica digital, y ahí lo que a veces queremos
obtener, por ejemplo, hacer un búmetro, ¿no? Entonces se compra el circuito, pero lo que nos interesa es el diagrama interno, ¿no? En este diagrama, si ustedes observan, pues es un divisor de voltaje, que ya lo vimos, y bueno, se sigue sobre esa temática. Okay. Sí. Bien. Y nada más con respecto ya al fondo del ILSE como tal. Si te fijas, tú al inicio colocas pues, un ciclo donde tienes incluso una salida cuando no logras y te tienes que regresar a volverlo a explicar. Sí. Es curioso porque la gran mayoría de las metodologías, si no es que todas, hablan en función de ciclos y de un cierto número de pasos. Algo que podría ser interesante es que tú, ya que estás trabajando en ILSE, hagas un comparativo con diferentes metodologías, en qué coinciden, cuál tiene ventaja el tuyo, cuál tiene la debilidad con respecto a otros. Podría ser ABP, podría ser el propio ciclo POD, las CDIs, que tienen cosas muy similares. O sea, estás hablando de cuestiones demostrativas, tú aquí lo trabajaste con simulaciones, o se puede hacer con experimentos discrepantes, o sea, sería interesante que te abocaras a ver en qué se compara lo que tú estás haciendo con otras metodologías, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene, ¿no? Sí. Todas las metodologías tienen ventajas, desventajas. Una desventaja tremenda que casi todas tienen son los tiempos, por ejemplo, de aplicación, que supongo que te debe haber pasado, sí, más viniendo de que trabajas en una vocacional, pues entonces los tiempos no te dan para poderlo aplicar en todas las clases, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, comentando algo acerca de eso, también me gusta mucho lo que es trabajar a base de proyectos. Es muy interesante y son muy diferentes porque en este caso creo que en esta metodología se ve más la intención del alumno de aprender realmente, o sea, de comprender algo, a ver qué pasa con el experimento. Y en el caso de los proyectos no se pretende tanto aprender, sino que funcione. Alguien que trabajara aprendizaje avanzado en proyectos va a decir que no, en todas es el objetivo, es aprender, ¿no? Así es aprender, pero en el caso de los alumnos yo no lo observo así. A veces siento que el alumno se va más a que funcione tal proyecto, y a veces no ven la importancia de aprender en la realización del proyecto. Bueno, esa fue mi apreciación. Bueno, lo que pasa es que... Eso sería para una polémica, sí, para otro día, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que cuando vi esto con los muchachos, verdaderamente vi la intención de los alumnos de que es interesante aprender. Ajá. Que no me había pasado, yo creo que no había aplicado bien la otra metodología, que puede ser, ¿no? Y ahora, como me enfoqué pues lo más que pude en realizar esta secuencia, creo que, bueno, aparte creo que ese es un punto muy importante para un docente, que si quieres obtener buenos resultados tienes que aplicarte en tu metodología. Okay, muy bien. Hay algunas cosas que quedan por ahí volando que se podría profundizar. Tú hablas, por ejemplo, ya te lo comentó también el doctor Rubén, las diferentes representaciones, todo esto a partir del ILSE pues, seguramente se podría estudiar. Pero bueno, por mi parte yo creo que sería todo. Te felicito, tienes un trabajo interesante, sobre todo que se le puede sacar mucho jugo a partir de lo que ya hiciste. ¿Okay? Pues te conminaría que continúes ya sea con el doctor Daniel, con el doctor César, y que sigas trabajando en ese sentido. ¿Ok? Por mi parte sería todo. Bien, gracias. Entonces me voy a permitir preguntar ahora. Yo vi muchos detalles, pero no te los voy a decir en este momento debido al tiempo que tenemos aquí, y quizá en algún momento te lo pueda comentar. Pero el primero es, como decía Mario, que te preguntaba qué ventajas se veía sobre otro tipo de metodologías semejantes. El ISNE es el Investigative Science Learning Environment, ¿no? Sí. Entonces es como intentar meter al estudiante dentro de un ambiente científico, ¿verdad? Entonces yo esperaba en tu secuencia, bueno, primero te pregunto, ¿qué hicieron con la simulación? Ok, con respecto a... Sí, muy concreto. Sí, ok. Bueno, antes, previo a ello, los alumnos observaron primero la lente fotocromática y los diferentes tipos de luz. No, pero ¿cómo jugaron con la
Sí, ¿Qué hicieron? iba para allá. Con esto los alumnos observan que hay diferentes tipos de energía. Ahora, si eso lo llevamos al experimento del efecto fotoeléctrico en la simulación, en primer lugar tenían que recordar que al mover ellos el mouse sobre la simulación, y ellos iban cambiando la frecuencia, porque ya antes habían visto que la luz tiene diferente energía. Entonces, al mover el cursor sobre la frecuencia que tiene esta luz, se veía cómo iban saliendo los electrones. Y ahí se les preguntaba ¿por qué? ¿Por qué al mover la posición de la energía, de la frecuencia de la luz, se veía la emisión de electrones? Y aparte se decía, ¿en qué punto observas este fenómeno? Entonces, ellos empezaban a relacionar esta frecuencia con la emisión de electrones, y ellos tenían que, se les pedía que lo intentaran explicar, ¿no? Asimismo se les pidió que fueran moviendo el voltaje que existe en la batería. A ver, muévalo hacia un lado, luego al otro lado, y expliquen qué pasa, vean el experimento, o sea, sin que yo les dijera que ellos, qué iba a pasar, ¿no? Porque fácilmente decía, a ver, lo muevo para acá y pasa esto, lo muevo para acá y pasa esto, sino que conforme iban trabajando en esta simulación, se les iba preguntando, mueve esto y escribe o comenta con tus compañeros, porque también eso viene también en la secuencia, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa cuando ustedes hacen esos movimientos? Y de esta manera pues se hace que el alumno tenga ese razonamiento. Y después, bueno, más adelante se les pide que hagan una representación gráfica de lo que están observando entre la frecuencia y la emisión de electrones, porque también viene la intensidad, entre la intensidad y la emisión de electrones, y entre la emisión de electrones y el voltaje que llevan las placas. Entonces, de esa manera es como o sea, que hicieron gráficas de voltaje contra frecuencia, longitud de onda. Sí, fue la frecuencia contra la cantidad de electrones emitidos. Porque si no, eso nada más viene, lo que se mide es la corriente, ¿no? ¿Cuánta corriente estamos obteniendo en la placa que está en la? Entonces, serían, de hecho, las variables, no se les decía exactamente qué variables, ¿no? Porque ya vienen en la simulación. Entonces, se les debe ver, observa qué variables tienes, ya es una representación con lo que tú estás observando. Claro que en este proceso pues se va con todos los equipos para verificar que no se vayan por otro lado. De repente alguno no sabía qué hacer y sí los teníamos que apoyar un poquito en ese sentido, ¿no? O sea, venga, tienes esto, ¿qué observas? No, pues veo esto. Bueno, esto que me estás diciendo, escríbelo, plásmalo, dibújalo, represéntalo de alguna forma. Así es como lo... Sí, habría que hacer más guía, porque realmente es intentar que el estudiante se meta en el papel de un científico, ¿no? Y entonces, me acuerdo que un día platicamos ahí en la oficina y te decía que incluso podían calcular H, haciendo las relaciones. O sea, teniendo todas las relaciones y haciendo los gráficos adecuados, la pendiente corresponde con la constante de Planck. Entonces, si ellos hubieran llegado a eso, si la guía hubiera sido directamente para eso, tú los estás metiendo dentro de un ambiente todavía más científico. Y realmente esa es la diferencia con lo que te decía Mario, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, y esta? Pues que en el aprendizaje basado en proyectos intentan aprender, pero para hacer que funcione un prototipo, un proyecto, ¿no? Y en este caso sería aprender para intentar explicar un fenómeno, como en este caso el efecto fotoeléctrico. Y me parece que las preguntas que están en el test le harían falta preguntas que llevaran a que fueran tener más razonamiento científico, ¿no? Sí.
Porque, por ejemplo, esa de histórica ahí, porque está bien, pero ya no vi otra que dijera, ¿y cómo calcularías la H? Por ejemplo, o algo parecido, algo que sí, que cuando la leyeran como pretexto dijera, ¿a dónde me quiere llevar el profesor? Sí, me parece que, a ver, creo que es la última pregunta, a ver si lo tengo por aquí. Digamos. Sí, en realidad el objetivo es que dedujeran de alguna forma, si no exactamente, que pudieran deducir esa expresión. Digamos como esto que dice, cuando el fotoelectrón es liberado, aquí hay una energía cinética, ¿no? Que si nosotros lo vemos aquí abajo, Sí. pues vemos que esto es la energía cinética, ¿no? Bueno, ya viéndolo desde lo que ellos ven en física, ¿no? Y ya podemos relacionar exactamente la energía cinética y lo nuevo, ¿no? El efecto. Claro, tenían que calcular el potencial de frenado y entonces ya poder hacer esa deducción mínima de H, por ejemplo, ¿no? Pues se pueden hacer otras cosas, pero a eso me refería, ¿no? A que pudieran deducir de alguna forma la expresión como tal. ¿Sí? Sí. Porque sí los estarías llevando más a un terreno científico que es uno de los objetivos que marca el ISNE, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo creo que sí es cierto, está bien, sin embargo, le hace falta mejorar mucho a la secuencia y bueno, si vas para el doctorado, pues es una buena oportunidad, ¿no? La otra, y más importante, es si te regresas a la misma pregunta 5 que preguntó el doctor Mario, no, pero en resultados. Ah, sí. Los resultados, ahí eso. Esa ahora que sea, no importa. Estás interpretando mal la ganancia. Primero, ¿sí? Porque tú no me puedes comparar con números. O sea, tú no me puedes poner números ahí porque resulta que no es el mismo número de estudiantes antes, en medio y después. No, esa se quita de escuchar. ¿Sí? Sí. Entonces, como no es el mismo, pues no tiene caso. O sea, yo lo que hubiera hecho sería tomar quiénes de esos 31 que hicieron el pretest hicieron los 3. Sí. No, pues que a lo mejor no fueron todos. De esos 31 que hicieron el pretest, al final después, bueno, en el 2 sí seguro, porque son 41. Pero para el otro de 37 dice que faltaron 4 del grupo total. Quizá fueron algunos de que hicieron el pretest y pues supongo que ya había bajado a 29 o a 30. Yo hubiera hecho el análisis con 30. Ahora, no quiere decir que esté mal hecho, porque tú trabajas con porcentajes, me parece muy bien. Si trabajas con porcentajes, pues entonces no tiene nada que ver el número de alumnos. Pero entonces la interpretación está mal porque tú dices hay una ganancia negativa y yo no veo ahí ganancia negativa, porque ese número cambia porque tu número de alumnos aumentó. Y si tú te das cuenta del porcentaje, uno es 41.9, otro 41.5, que al final, como no sabes si esa diferencia de 10 están o no están los que sí te atención, entonces esa diferencia de 0.4 no vale nada y yo ahí no hubiera puesto ese menos para que no causara problemas. Y hubiera dicho, pues quedó en 0. Sí, pero es precisamente por los números, porque no se hizo con los números. Sí, correctos. Bueno, de hecho sí me fijé en esto al final, cuando empecé a ya hacer los cálculos, fue cuando observé que algo estaba mal, ¿no? Y dije, bueno, es que si tenía que hacerlo con los mismos alumnos para ver en ellos qué estaba pasando. Ajá, sí, realmente sí fue. O sea, al final no importa porque usas porcentajes, no usas números como muchas veces solemos usarlo algunos con nuestros estudiantes, que yo les digo, usen números, no usen porcentajes porque para que se den cuenta de que deben de hacer con los mismos números, ¿no? Pero está bien, o sea, con porcentajes está bien, pero entonces la interpretación es la única que está incorrecta. Yo no hubiera metido ese menos porque causa
que te pregunten, ¿no? O sea, realmente no voy a preguntar, porque si te preguntan por qué salió negativo, mi diferencia de estudiantes. Porque punto 1 es nada, punto 0,1. O sea, realmente fue eso, ¿no? Entonces hay que tener más cuidado a la hora de aplicar los estadísticos. Sí. Bueno, por mi parte es todo. Dejamos aquí al doctor César. Bueno, la pregunta que yo te tengo es, ¿cuál fue tu motivación de usar el ILSE? Bueno, al principio quería trabajar con, hacer alguna aplicación que me permitiera trabajar mejor con los estudiantes. Dentro de las metodologías que estaban, mi primer asesor fue el maestro Daniel en el primer semestre. Entonces yo le comenté que quería trabajar sobre proyectos, ¿sabe? Porque finalmente esa es mi intención, mejorar mi práctica docente para que los proyectos salgan lo mejor posible. Entonces el maestro Daniel fue el que me comentó que existía esa metodología que me parecía, entonces empecé a estudiarla y me pareció buena en el sentido de que se aprende los principios de lo que quiero estudiar, no solamente qué se hace con ellos, ¿no? Por ejemplo, algo que yo observo con los estudiantes era que si yo les dejaba, bueno, de hecho sí les dejé un problemario de divisor de voltaje y lo resuelven fácilmente, ¿sabes? No tienen ningún problema en sacar los voltajes. Por ejemplo, B0 en un circuito, para ellos es bien fácil. La mayoría sacaban buena calificación, pero con el test no, como que ahí se les dificulta entender qué pasa en el circuito. Entonces, me comentó el maestro Daniel que esta metodología me iba a ayudar en esa parte, a comprender más el funcionamiento de manera más íntima en los circuitos. Entonces, esa fue la principal razón. Bien, bueno, esto es por razón de que cuando tú usas simulaciones y ese tipo de cosas, pues obviamente tiene uno que buscar los modelos más adecuados. Y en este caso, por ejemplo, el ILSE más se ha ido por la parte de las metodologías activas, o sea, de que hagan los alumnos, aunque también se hacen obviamente uso de softwares y todo eso, ¿no? Pero sí es importante, como decía Ricardo, ¿no? De que el alumno trate de pues ser involucrado más en un ambiente científico al tratar de conectar más conceptos o incluso desarrollar, ¿no? Porque aquí tú estudiaste, pues ya tenían bien definido el tema cuando yo me uní con ustedes, que era el efecto fotoeléctrico, pero el efecto fotoeléctrico, pues ahí puedes conectar cosas así muy interesantes, ¿no? Que pues desafortunadamente ya por los tiempos, por también la misma estructura de la tesis y todo, ya no se permitía, ¿no? Pero realmente con la metodología puedes tú obtener mucho, pues como te diré, muchos resultados, ¿no? Es decir, en cuanto a percepciones. Ya en cuanto a lo del estudio estadístico, pues efectivamente, ¿no? O sea, se ha ido replicando lo que se ha hecho en los años acá y pues ya al menos hemos revisado otras técnicas estadísticas que nos dan también mayor información. Ya si tú deseas continuar en el doctorado, obviamente pues puedes enriquecer más tu trabajo con esto, ¿no? A nada más así una ganancia general de que funcionó, sí, esa fue la constatación, ¿no? Sí funcionó, y ahí nos dicen más o menos en qué preguntas fueron los problemas, dónde
estuvo el error de que no tenías la parte de una población homogénea y eso pues afecta la interpretación estadística, ¿no? No quiere decir que digamos esté mal, ¿no?, el utilizar eso, pero sí en la interpretación se debe de ser más cuidadoso por razón de que cuando ya una población se altera, pues obviamente así metas tú una alteración al sistema, está alterado, ¿sí? Ponle que quizás no se vea mucho, pero lo va a estar. Entonces ese es por otro lado, ¿no?, lo de la parte es bueno también el comentario que te han hecho los demás sinodales en cuanto a explorar, ¿no?, otras metodologías. Ahora, por lo general, estas metodologías pues, nos han venido de Estados Unidos, ¿no? Cuando Gina vino acá a México, pues Dani la conoció y todo, y él allí, primero pues él se le introdujo por la vía del aprendizaje activo de Zócolo, y luego ya otra técnica, pues otra metodología es esta. Pero pues sí, algo que pudiera ser así también muy bueno es, como se te sugería, tratar de ver alguna, digamos, comparación entre metodologías y, ¿por qué no?, también una modificación. Por razón de que tú inicialmente querías usar proyectos, está bien, pero pues, se podría quizás hacer una modificación de este tipo de metodologías para crear así un como híbrido, ¿no?, si lo quieres ver, usando proyectos, por ejemplo, que aunque también cae en lo de aprendizaje activo, desafortunadamente tiende a ser como medio suelto, ¿no? O sea, sí es aprendizaje activo, pero como no se puede constatar ahí el ciclo, las fases así tan, digamos, puntuales, ¿no?, como en las otras metodologías, ahí hay como un problema, ¿no?, de que le das tú al alumno, a ver, van a hacer el siguiente proyecto, y ahí, entre la libertad que tiene el alumno, luego no hay uniformidad, o sea, integras, no sé, 10 equipos, por ejemplo, y luego los 10 equipos trabajan, se van a internet, se van a diferentes lugares y empiezan ellos ahí, o sea, hay digamos un tanto de diferencia, ¿no? Y a lo mejor pudiera ser que al unirlo con una metodología de este tipo se pueda tener, pues, así como un híbrido donde tengas como más guiado al estudiante, ¿no? Y de manera, decir más guiado, no es de que le coarte uno la libertad o la creatividad, pero sí, más que nada, que tengas tus variables de la investigación más accesibles, ¿no? De que no te pase, no, es que estos hicieron esta cosa, no, es que estos no consultaron las mismas fuentes, no, que estos usaron estos materiales, sino tenerlo así más cuidadoso, ¿no? Y yo creo eso pues te va a dar también más luz, ¿no? Y será también algo más novedoso y pues una aportación, ¿no? Porque trabajos así de ILSE pues no hay mucho, ¿no? O sea, pero pues es interesante lo que has hecho, ¿no? Esa sería también una de mis recomendaciones de trabajo. Y yo creo que ya, por mi parte, es todo. Y ya sería Dani. Sí. Ahora, por favor, Daniel, si nos escuchas. Dani, ¿nos escuchas? Bueno, Daniel, ¿nos escuchas? ¿Listo, Mario? Ah, sí, listo, ya puedes participar. Ok, gracias. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Rafael,
Es Rafael Juan José, me estoy bien con el examen anterior. Juan José, pues gracias por la presentación, por la exposición. Gracias a los sinodales, creo que pues me llevo ideas, y yo espero que tú también te lleves ideas para trabajar a futuro. Y parto de esto, ¿no? De esto, de qué piensas tú una vez que has llevado a cabo el experimento. Por ejemplo, esto que tú presentas hoy como tu trabajo de tesis, Juan José, es pues un grupo experimental. Posiblemente fue complicado tener un grupo de control, ¿no?, con el cual pudiéramos contrastar la implementación de la secuencia didáctica. ¿Tú qué mejoras le harías a tu propuesta de trabajo? Aunque ya hubo unas ideas por parte de los sinodales que pues hay una puerta muy grande y muy abierta para poder continuar con la investigación. Pero tú ahorita esta secuencia, si quisiéramos que otro profesor fuera o tuviera la intención de reproducirla, ¿tú qué le cambiarías? ¿Qué le mejorarías? Ok. Bueno, la secuencia didáctica contiene materiales de fácil adquisición. No es difícil para que otro profesor la pueda replicar. De hecho, creo que viene la información completa para replicarla. Sin embargo, creo que lo que sí hay que hacer es mejorar esta secuencia didáctica. Yo creo que se puede aplicar, pero sí, definitivamente hay formas para mejorar esta secuencia. En primer lugar, pues creo que, por ejemplo, los experimentos que hice al inicio de la secuencia debemos de llevar las preguntas nosotros, preguntas más completas para podérselas hacer a los alumnos cuando ellos no las hagan, porque algo que se debe hacer al principio es que los alumnos deben de buscar sus propias preguntas y explicar esas preguntas que están realizando, pero sí tener más en cuenta que existe una gran cantidad de preguntas que los alumnos no se imaginan y que el profesor las puede realizar. En la secuencia didáctica no viene lo que el profesor espera que los alumnos pregunten. Yo creo que eso sí sería lo que le agregaría para podérselo dar a otro profesor. En este caso, pues yo ya tenía en mente que era lo que quería, pero para otro profesor no. Ok, muchas gracias. Sí, recuerdo muy bien cuando iniciamos la propuesta de qué metodología implementar en tu trabajo de tesis. Recuerdo que inicialmente íbamos a irnos por el camino de prototipos, sí. Pero una situación que vimos con los prototipos, si tú recuerdas, es que prácticamente era ensamblar algo y posiblemente la parte de preguntarse, de cuestionarse qué estaba pasando, iba a ser complicada de que se pudiera atender, ya que pues era ensamblar cosas y como tú lo dijiste muy bien, ellos un cálculo lo hacen muy bien, ¿no? Posiblemente manipular así mecánicamente para ensamblar unas resistencias en paralelo o en serie, de esas habilidades ya las tenían desarrolladas y tú ya las tenías identificadas con los estudiantes. Era más bien la cuestión de cómo generar esta curiosidad en el estudiante respecto a que ellos se preguntaran, ¿no? Se formularan qué pasaba realmente en el fenómeno. Y ya con los experimentos que tú propones y con esta metodología propuesta por Erquina, el Lyson, fue que nos enfocamos, ¿no?, principalmente a eso, a orientar o que el estudiante, a través de las prácticas y de la secuencia, fueran descubriendo, ¿no? Y como bien lo maneja la metodología, el estudiante se fuera convirtiendo en un investigador Nobel, ¿no? Y que fuera poco a poco descubriendo qué pasaba con el fenómeno. No sé si tengas alguna situación ahí que se te haya complicado a la hora de implementar la metodología. ¿Cuál fue lo más difícil que se te presentó a ti al momento de implementar la metodología? Bueno, con respecto al efecto fotoeléctrico, fue precisamente que es algo que ellos no ven. Entonces, estaba buscando cómo hacer que ellos pudieran observar que existe el efecto fotoeléctrico. Hay varios experimentos que encontré. Sin embargo, la posibilidad de obtener esos recursos no fue posible. Sí compré una lámpara, pero la potencia que daba esa lámpara no me daba como para realizar el experimento que yo quería realizar. Entonces, después de buscar varios experimentos y no tener el equipo necesario, por eso opté por
por la simulación, porque por lo menos ahí sí se podía observar todo lo que necesitaba para ese experimento. Creo que eso fue lo más complicado. En el caso del divisor de voltaje, los materiales existen y con los focos es muy visible cómo ver que en la resistencia de mayor, que en el resistor de mayor resistencia había más voltaje, ¿no? ¿Y cómo lo podíamos comprobar? Al momento en que los poníamos en serie, conectábamos y aquel que tenía mayor resistencia era el que brillaba más. Y al medir los voltajes, pues ahí fácilmente observamos que sí, mayor resistencia, mayor voltaje, que es precisamente lo que dice el divisor de voltaje. Entonces con la parte de divisor de voltaje no tuve problemas, sí con el efecto fotoeléctrico, porque no lo ven y a veces piensan que es mágico, ¿no? Eso me costó trabajo. Sí. Muy bien, Juan José. Pues Juan José, te agradezco mucho el trabajo que realizaste, te felicito. Creo que ya aquí los colegas pues nos han dado muchas ideas que podemos continuar, ¿no? Esperemos que continúes con tu formación en la parte de doctorado. Es una decisión que vas a tomar más adelante. Agradezco la participación de todos los colegas, todas las ideas las estuve tomando nota, aunque se me fueron ahí unas de Ricardo porque falló el enlace, pero de todas maneras yo me comunicaré con él. Pues ahí está el video. Pues sí, al rato que suban el video. No, entonces yo les agradezco mucho y principalmente a ti, Juan José, felicitarte, ¿no? Sé que ha sido mucho trabajo, yo reconozco tu dedicación, ¿no? Tu compromiso y que pues siempre estuviste ahí en constante comunicación con un servidor para que estuviéramos desarrollando este trabajo, ¿no? Que se ve bastante pertinente y que creo que te da pie a ti para iniciar prácticamente una línea de investigación en esta área. Muchas gracias a todos y seré todo de mi parte. Les agradezco. Gracias. Bueno, Juan José, te vamos a pedir que si sales un momento, por favor, para poder terminar.